Dios los bendiga a todos, hermanos amados, en el nombre del Señor Jesucristo. Me dirijo a ustedes y les saludo en esta gloriosa oportunidad que nos regala el Señor de ayuno nacional, a toda la asamblea de pastores, a todo el cuerpo ministerial y también a toda la hermandad de la Misión Evangélica Buenas Nuevas. Tengo el privilegio de compartir en esta oportunidad sobre el tema el ayuno. Y quiero leer en el nombre del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15, un pasaje de la palabra del Señor que dice: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Amén. Oramos todos. Señor Jesús, gracias te damos, Padre amado, por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo de ayuno que tendremos como Misión Evangélica Buenas Nuevas, Señor. Y pedimos, Señor Jesucristo, Padre Celestial, que seas tú glorificándote en las diferentes localidades, Señor, donde está formada la iglesia, Señor Jesucristo. Que este tiempo de ayuno sea de gran bendición para la misión y que cada pastor, Señor, y cada congregación, Dios de gloria, reciban de ti una bendición, Padre incalculable, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Redentor, a quien la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pues como dije ya, me correspondió el tema el ayuno, y algo que debemos entender nosotros primeramente es qué es el ayuno. El ayuno, según la Biblia y según la definición que nos da la Real Academia Española en cuanto al diccionario, es la práctica espiritual que implica abstenerse voluntariamente de alimentos y bebidas por un periodo de tiempo determinado. La pregunta que surge en cuanto a esto es si la Iglesia al tiempo de hoy debe seguir con esta práctica, si la Iglesia actual debe seguir practicando el ayuno. Pues notemos lo que dijo el Señor en este momento. En este momento vienen los discípulos de Juan y le dicen al Señor: ¿por qué nosotros y también los discípulos de los fariseos ayunan muchas veces, pero tus discípulos nunca ayunan? Y el Señor les contesta: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. La palabra nos dice que los discípulos del Señor, o sea, los apóstoles y todos los que seguían al Señor, no podían ayunar en este momento porque el Señor estaba presente todavía, pero que el día en el que les fuera quitado el esposo, o sea, el Señor, ellos iban a empezar a ayunar. Y pues ese tiempo ya fue, mis amados hermanos, ya fue quitado el Señor de ellos. Hace aproximadamente 2000 años que el Señor retorna a su trono de gloria, y dice la palabra del Señor que vendrían días en los cuales ellos debían ayunar. Y note usted que en Hechos capítulo 2, versículo 1 nos muestra la Biblia que ellos estaban unánimes en ruego, en oración. Eso a mí me da a entender de que la iglesia empieza en ayuno. La iglesia empieza en ayuno porque fue lo que el Señor profetizó cuando Él fuese nuevamente de retorno al cielo. Y la Biblia nos dice que la iglesia primitiva ayunó. Todos ayunaban, que todos hacían ruegos, que todos ponían en sacrificio el cuerpo para ayunar. Y entonces, como somos la secuencia de esa iglesia, nosotros al tiempo actual, como contemporáneos en Jesucristo el Señor, debemos seguir la práctica del ayuno. Bíblicamente, el ayuno se hacía siempre con fines espirituales y se menciona en varios aspectos, como los que son el arrepentimiento y la señal de humildad ante Dios. Nos muestra un ejemplo el libro de Samuel, en el capítulo 7, del verso 3 al 6, que el pueblo se había ido en pos de Astarot y de los Baales, y por eso el Señor se había enojado en contra del pueblo de Israel.
Nos enseña la palabra que el profeta Samuel va y les dice: convertíos al Señor, arrepentíos y servidle solamente a Él. Y dice la palabra del Señor que en ese mismo día, en aquel día, dijeron los del pueblo de Israel: contra Jehová hemos pecado. Y por este hecho de arrepentimiento y señal de humildad hacia Dios, el Señor los libró de mano de los filisteos. La Biblia nos dice que al ver que estaban ayunando los filisteos, los ven reunidos allí, y dice la palabra del Señor que subieron a pelear contra el pueblo de Israel. Pero como el pueblo había ayunado y se había arrepentido en señal de humildad ante Dios, el Señor los libró y ellos pudieron más que los filisteos. Otro ejemplo de arrepentimiento nos lo muestra el libro de Jonás. El libro de Jonás nos muestra que a Jonás se le había dado una palabra de ir a pregonar contra aquella ciudad que, según el profeta Nahum, 100 años después de Jonás, nos enseña que Nínive era una ciudad en la cual estaba llena de mentira, de rapiña, que era una ciudad sanguinaria sin apartarse del pillaje. Y cuando Jonás empieza a pregonar en contra de aquella ciudad y a decir: de aquí a 40 días Nínive será destruida, la Biblia nos enseña que la actitud que todos toman es la de ayunar y de vestirse de cilicio, recordando que el cilicio era una ropa tosca y áspera hecha de pelos de cabra o de camello, y desde el mayor hasta el menor de ellos todos empezaron a ayunar y a vestirse de cilicio. También nos enseña la palabra del Señor en Jonás, nos dice que cuando el rey escucha que Nínive iba a ser destruida, inmediatamente él empieza a ayunar también, se viste de cilicio, pero hace algo más extremo todavía: se sienta sobre ceniza en señal de luto, en señal de duelo. Y por eso la palabra del Señor nos enseña que manda como orden del rey a que ni bestias, ni animales, ni bueyes, ni ovejas gustaran de cosa alguna, que no se les diese alimento, ni bebida, sino que los cubrieran de cilicio a hombres y animales, y clamaran a Dios fuertemente, y que se convirtiera cada uno de su mal camino, de la rapiña que había en sus manos. Y pregunta y dice: ¿quién sabe si se volverá y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Dice la palabra de Dios en el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás, que Dios vio lo que ellos hicieron y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El ayuno es una forma de arrepentimiento. Vienen palabras del Señor mismo en Lucas capítulo 5. Es la misma pregunta, quizás la misma historia, es la misma historia de lo que le estaban preguntando los discípulos de Juan y lo que los fariseos y discípulos de los fariseos hacían. Lucas 5:33, los discípulos de Juan el Bautista le dicen al Señor: ¿por qué tus discípulos comen y beben, entre tanto que nosotros solamente y los fariseos ayunamos? Y el Señor les contesta en esta ocasión: ¿pueden estar de luto los que están de bodas? El estado de ayuno es un estado de duelo, es un estado de luto en el cual el pueblo de Dios pone el sacrificio del cuerpo. Ahora bien, una parte muy importante que nos enseña el Señor es: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, que demudan su cuerpo para que los vean que están ayunando. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas vosotros, cuando ayunéis, dice, lavaréis vuestro rostro. ¿Sí? Tenemos que, de cierta manera, saber que estamos ayunando, pero no para mostrarnos de que somos los que ayunamos, de que somos los que sí obedecemos al mandamiento de Dios, sino que debemos tener en cuenta que nuestro ayuno es una señal de arrepentimiento. Tal vez esto se ha visto de cierta manera seculado para la iglesia actual, porque nosotros hemos permitido que nuestros corazones se carguen de glotonería. Y bien, la palabra del Señor nos enseña que el Señor dice en un momento: sí, no se cargue vuestro corazón de glotonería,
y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros de repente aquel día. Entonces, en Lucas 21:34 el Señor nos recalca que no podemos cargar nuestro corazón de glotonería. Debemos poner en sumisión nuestro cuerpo, pues bien lo dice la palabra del Señor cuando el Señor dice: la carne a la verdad es débil, pero el espíritu está dispuesto. Debemos estar dispuestos a seguir esta práctica del ayuno. Es una práctica espiritual que se usa con fines muy importantes, por lo general siempre espirituales. Y otro aspecto, el segundo aspecto que nos muestra la Biblia sobre el ayuno, es la búsqueda de guía por parte del pueblo de Dios, para que Dios guíe al pueblo, y también para interceder por los que padecen por algún motivo, alguna necesidad, algún cautiverio y cualquier otra entidad que les esté impidiendo su libertad. En Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, nos deja ver la búsqueda del Señor para que los guiara en cuanto a la toma de la decisión de qué habían que hacer y quiénes habían de ir al viaje misionero. Nos dice la palabra que allí estaban los discípulos ayunando para que el Señor les revelase, para que el Señor les dejase ver, para que el Señor les guiase quiénes eran los que habían de ir a este viaje misionero. Y dice: y ayunando estos, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Nos deja ver que cuando el pueblo ayuna, cuando el pueblo busca al Señor en ayuno, nos dice la palabra de Dios que el Señor guía. Y en muchas ocasiones el Señor se deja oír, porque no podemos dudar, mis amados hermanos, que cuando el Señor habló en la antigüedad y habló al hombre desde el principio, sucesivamente siguió hablando a los profetas, habló a los jueces y así sucesivamente a uno que otro rey habló el Señor. Pero el Señor viene y habla humanamente a los discípulos, y cuando Él vuelve al cielo, Él sigue hablando. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No podemos dudar de que el Señor sigue hablando, y si nosotros en ayuno le buscaremos, tengamos la confianza y plena seguridad, hermanos amados, de que el Señor nos puede revelar, y el Espíritu Santo nos va a hablar audiblemente en cualquier momento para decirnos lo que les dijo en este momento a los que estaban ayunando allí: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, el ayuno es una señal de búsqueda del Señor, de guía de Dios para nosotros, y Esther es otro claro ejemplo de que el ayuno es para que el Señor nos guíe. Capítulo 4 de Esther, verso 16, nos dice que la reina Esther pidió a Mardoqueo, su padre, dar una orden al pueblo judío de que ayunaran por 3 días, de que ella iba a estar haciendo lo mismo, a fin de hallar gracia y de interceder por su pueblo ante el rey, para que no matasen a los judíos. Y Dios la guió, libró a Mardoqueo del mal que Amán quería hacer contra él. Y dice la palabra del Señor que por este ayuno que hizo la reina Esther y que hizo el pueblo en este momento, haya gracia delante del rey. Su enemigo principal, Amán, fue degollado en la horca que él había preparado para matar al padre de la reina Mardoqueo. Y dice la palabra del Señor que Mardoqueo halló gracia delante del rey, que lo coloca como el hombre al que él quería honrar, lo viste con vestidura real, con una corona real, sobre el caballo real. Y dice la palabra de Dios que él fue el segundo después del rey Asuero sobre todas las provincias, dice la palabra del Señor. Y entonces debemos entender, mis amados, que práctica espiritual que nosotros hemos quizás seculado, tal vez no le hemos visto la importancia que tiene. En palabras de un hombre de Dios llamado Yeye Ávila, el ayuno es el arma más poderosa del creyente. El ayuno es el arma más poderosa del creyente.
Y cuando el pueblo entiende que el ayuno es para intercesión, nos podemos ver, por ejemplos, como Darío, el rey de Babilonia, que era medo. Dice la palabra del Señor que ayuna por Daniel cuando Daniel fue al foso de los leones. Él, entendiendo que le habían tendido una trampa, nos dice la palabra del Señor que llega a su casa entristecido, que ni siquiera tomó alimentos, sino que empezó un ayuno, que no hizo tocar instrumentos en su casa y empezó a ayunar desde ese momento en que llega a su casa. Tal vez en el corazón de Darío había una forma de interceder ante Dios por él. Él sabía que había sido engañado por sus sátrapas, por sus gobernantes, y dice la palabra de Dios que llegó, no degustó alimento, ayunó. Capítulo 6 de Daniel, verso 18 nos enseña esta historia. Y dice que muy de mañana llega a donde estaba Daniel en el foso de los leones y pregunta: Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios al cuyo Dios sirves constantemente, ¿te ha podido librar de mano de los leones? Y es a lo que viene Daniel y dice: ciertamente el ángel de Dios tapó la boca de los leones, porque delante de él he sido hallado justo, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho falta alguna. Dice la palabra del Señor que Pablo y Bernabé oran por los ancianos de las iglesias para consagrarlos al servicio también. Y ellos ayunan porque en Hechos 14:23 nos dice que ellos ayunaron por ellos para que los ancianos pudieran servirle al Señor con corazones sinceros, para que los ancianos pudieran servirle al Señor con alegría, para que los ancianos pudieran darle un buen servicio al Señor, para que el Señor los consagrara y ellos pudieran seguir adelante en el servicio al Señor. La tercera razón o aspecto por el cual debemos nosotros ayunar es para prepararnos y fortalecernos para lo venidero. En Éxodo capítulo 34, versículo 28, la Biblia se deja ver una historia muy en lo personal, muy impactante, de un hombre que, aunque con dificultades, con incapacidades, aunque a sabiendas de que no era quizás el más pronto para hablar porque era tardo para el habla, nos deja ver la palabra del Señor que en su corazón había sinceridad y humildad delante de Dios. Y vemos a Moisés preparándose para recibir las 2 tablas del testimonio donde estaban escritos los 10 mandamientos, y empieza un periodo de ayuno de 40 días y 40 noches. En Éxodo 34, 28 la Biblia nos enseña esta historia. Y nos dice la palabra del Señor que Moisés ayunó 40 días y 40 noches, que con su presencia en este lugar el Señor nuevamente le da las tablas para que él llegue y lleve al pueblo las instrucciones de parte de Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 8, vemos a Elías fortalecido por un alimento que le da el ángel del Señor, y ese alimento le fue suficiente para 40 días y 40 noches. También vemos que este ayuno de 40 días y de 40 noches que hizo el profeta Elías le sirvió para prepararse para lo porvenir. Por eso digo que una de las razones por las que debemos ayunar, y otro aspecto por el cual la iglesia del Señor no puede perder el ayuno, es porque nos enseña a prepararnos y nos fortalece para lo venidero. Elías 40 días y 40 noches ayunó para lo porvenir, que aunque lo querían matar, que aunque era el único que había quedado, según él, de los profetas de Dios, dice la palabra del Señor que estos 40 días lo fortalecieron y él pudo levantarse y seguir el propósito por el cual el Señor lo había ungido como profeta, para ungir a reyes y para buscar un sucesor y estar listo para ser tomado por el Señor al cielo. Mateo capítulo 4 versículos 1 y 2 y Lucas 4, 1 y 2 nos muestra el mismo acontecimiento y nos dice que por 40 días y que por 40 noches el Señor ayunó, pero lo hizo con el fin de prepararse y de fortalecerse para empezar su ministerio, para poder soportar cualquier tentación, para fortalecerse
ya que era una labor extenuante la que debía realizar. Saliendo apenas de su ayuno, dice la palabra de Dios, que fue tentado por el diablo, el cual le toma una piedra y le dice: dile a esta piedra que se convierta en pan, a lo cual el Señor responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y una de las razones por las cuales al día de hoy la iglesia no es capaz de ayunar es porque los deseos de los alimentos ha hecho que el corazón de muchos se cargue de glotonería. Y no hemos entendido que el hombre no vive solo de pan, sino que vivimos por la misericordia y por la palabra que sale de la boca del Señor. Y bien nos dice el Señor que nosotros debemos ayunar. Y Él lo hizo porque necesitaba fortalecerse, tal vez en cuanto a cumplir su ministerio, tal vez. El Señor en su omnisciencia, Él sabía que más adelante iba a tener que luchar contra algunos demonios que habían por toda Judea, que habían por Galilea y que habían en Israel en sí. Y dice la palabra del Señor que cuando llega un hombre con un hijo a donde estaban los discípulos, los apóstoles, ellos no pudieron reprender ese demonio. Y dice la palabra del Señor que el Señor le dice al Padre: traédmelo. Esta historia la encontramos en Marcos capítulo 9, y dice la Biblia que Él les dice: traédmelo. Cuando a Él le traen al niño, dice la palabra del Señor que Él dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Generación sin fe, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no pudieron echar fuera este demonio, porque ellos no ayunaban para el momento, porque el ayuno es para la iglesia fortalecimiento espiritual y crecimiento en la fe. Y dice la palabra del Señor que luego Él contesta cuando le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Cuando Él dice: hay géneros de demonios que solo salen con ayuno y oración. Al referirse como género, quiso expresar al linaje o al rango que tienen algunos demonios. Y el apóstol Pablo nos habla y enseña acerca de los rangos que tienen el reino espiritual de las tinieblas. Y nos enseña en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, que son principados, potestades, huestes espirituales de maldad y gobernantes de las tinieblas en las regiones celestes. O sea que la iglesia al día de hoy debe ayunar porque no entendemos y sabemos cuándo vamos a necesitar del poder que viene con el ayuno, hermano. Y el Señor ayunó estos 40 días para prepararse. Yo veo al Señor por donde quiera que va echando fuera demonios. ¿Por qué? Porque Él de antemano se había preparado para esto con ayuno. Y dice la palabra del Señor que la iglesia primitiva y la iglesia contemporánea también debieron y debemos ayunar aún para fortalecernos en el poder de la fe que se adquiere por la práctica del ayuno, recordando que no nos dio el Señor un espíritu de cobardía, sino que el Señor nos dio fue un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y tú y yo podemos doblegar a nuestra carne a buscar más la guía de Dios mediante la práctica del ayuno. Por eso quería compartir acerca de esto y quería motivar a la iglesia del Señor en este tiempo de ayuno y en los futuros tiempos de ayuno. Y no solamente esperar al tiempo de ayuno, sino que cada semana, cada fin de semana o cada que tengamos la oportunidad, ayunemos para buscar la guía del Señor, porque mediante el ayuno, en Isaías capítulo 58 nos muestra que podemos quitar las cadenas de impiedad, nos muestra que podemos quitar los yugos, nos muestra que podemos quitar de nosotros el ego, el dedo señalador, y todas estas cosas podemos hacer para interceder por otros también, ayudar para que el Señor busque en nosotros todo lo malo y quite todo lo malo de nosotros, y para que el Señor también nos ayude a que lleguen más almas al conocimiento de la verdad. El ayuno es una intercesión, es arrepentimiento por nuestra maldad, por nuestros pecados,
El ayuno es la búsqueda y guía y dirección de Dios, pero el ayuno también nos ayuda a prepararnos para lo porvenir y nos fortalece mediante la fe. Debemos ayunar porque debemos prepararnos para la venida del Señor y estar fortalecidos para el día en el que el Señor Jesucristo retorne a la tierra. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos, un saludo muy fraternal desde la iglesia de Cobizán. Mi Señor Jesucristo les siga bendiciendo a todos. En el nombre del Señor Jesús les bendecimos desde aquí y espero que sea de bendición esta palabra para su vida. Hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.